Señor viceministro, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estoy leyendo? Terminando la serie ¿Te da de... chance de leer todavía? Poquísimo, no como antes. Las de Posteguillo, ¿no? Sigo acabando las ¿sí? series. Sí. Fan de la historia romana. Sí, fan de la historia romana. Oye, ¿cómo toman los resultados oficialmente de este domingo? Bien, de hecho lo celebramos el día domingo en la noche. Era algo previsible. Tuvimos ya datos más o menos a la 1 de la tarde. Un respaldo mayoritario a las preguntas que a nosotros nos importaban. Por supuesto que también eran importantes las dos que no se ganaron. Lo lamentamos porque eran parte de una estrategia también de mejorar el empleo para los jóvenes y atracción de inversiones. Pero en todo caso, esa respuesta nos compromete aún más a pisar el acelerador en estos dos temas. Pero eso sí, hay que aclarar. Aquellos que querían pintar un 9-2 como que triunfó el que tuvo 2, creo que no leen bien los resultados, porque la posición de muchos de ellos fue el no a todas las preguntas, y eso es lo que no sucedió. El correísmo particularmente hizo campaña por 11 veces no, y luego se declaró ganador. Es una cosa muy rara. ¿Por qué perdieron las dos preguntas económicas? A ver, lo primero, ¿Hicieron análisis ya el tema del arbitraje qué pasó? siempre fue una pregunta muy técnica, difícil de entender. Yo creo que también existieron errores de nuestra parte, comunicacionalmente. Quizás pensamos que anclar todo en las preguntas de seguridad iba a servir también para un arrastre del resto de preguntas. Y en el tema de los trabajos por horas, sí hubo una serie de mala información. A muchas personas les hicieron creer que iban a perder su contrato de trabajo por un trabajo por horas, cuando era claro que la pregunta establecía una relación laboral por primera vez. Entonces, tampoco hubo respaldo, pero tuve la diferencia, al menos la que está ahora en el CNE, no es una diferencia altísima, es una diferencia mínima en estas dos preguntas. Y en todo caso, quizás errores de nuestra parte y una campaña muy encarnizada en contra de esas dos ¿Lo preguntas. atribuyen a movimientos sociales, al movimiento indígena, a su oposición en la Asamblea Nacional, Yo creo que a propias faltas de comunicación? todos los opositores al gobierno se pintaron en contra de esas dos preguntas, Sí. entonces eso le dio quizás algo de impulso, pero no lograron revertir un apoyo en toda la consulta y por eso el resultado fue 9-2. Ahí muere el tema para el gobierno. ¿En qué sentido? Me refiero al tema económico, del trabajo por horas. ¿O van a intentarlo tal vez en una reforma laboral? A ver, el trabajo por horas realmente tiene un candado constitucional. Este Sí. era el momento para hacerlo. No vamos por eso a dejar de pisar el acelerador en la generación de más empleo joven, Ok. entendiendo las modalidades de trabajo actualmente establecidas en el Código de Trabajo, pero estas dos incorporaciones eran muy positivas para la economía, el trabajo por horas y el contrato a plazo fijo, que actualmente no está reglado en el Código de Trabajo. Pero se perdió o se perdió. Quiero decir, pasamos a la siguiente en la agenda. Habrá que ver si en algún momento requiere, pero ¿qué es lo importante o qué era lo importante para nosotros? Estamos a puertas de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual podría servir ya para el ingreso de capital fresco a la economía ecuatoriana, a aliviar muchísimo la cadena de pagos que está Sí. rota este momento por la herencia del último y de los últimos gobiernos. Y además tenemos otros temas importantes en el horizonte. La entrada de vigencia del acuerdo con China será en los primeros días de mayo ya. Y eso implica también un despegue en la economía que queríamos que se empate con el tema de nueva contratación y contratación joven. Pasamos una ley de empleo joven, que es la que ha permitido que se registren en el Ministerio de Trabajo casi 60.000 contratos nuevos de trabajo para jóvenes. Así que no podemos dejar de hacer los esfuerzos más allá del resultado de las preguntas. Ok, le voy a pasar la palabra a Mónica Velázquez, que tiene algunas preguntas para ti, viceministro. Viceministro, muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. El día de ayer la ministra de Interior decía ya el tema de seguridad ha mejorado tanto que esta semana concluyó y tuvimos solamente 99 muertes, que sigue siendo una cifra elevada, pero que están intentando bajar esta pendiente. Esto es en temas de seguridad. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir después de la consulta, después de que los ciudadanos dieran el apoyo tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional para disminuir las muertes violentas? Todavía no se ve que estos indicadores estén disminuyendo, porque en las redes sociales empiezan los usuarios a publicar varias masacres en todo el país.
¿Cómo van a trabajar este tema? A ver, ¿qué es lo que ha pasado? El gobierno ha inaugurado una lucha contra la delincuencia que no se ha visto antes. Eso se asentó con fuerza con el decreto 110 y el 111. ¿Y qué es lo que hemos experimentado desde esos decretos? Una baja radical en las primeras semanas, y yo me atrevería a decir en los primeros 2 meses luego de esos decretos, una reorganización también de las fuerzas de los delincuentes, y por eso hemos visto que habían zonas altamente calientes y peligrosas como Durán, como Daule, como Nueva Prosperina, incluso ciertas zonas de Esmeraldas, que dramáticamente han cambiado sus números. ¿Significa esto que desapareció el crimen organizado, las muertes violentas? Evidentemente no. Hay un traslado a otros cantones, hay una movilidad del crimen, por eso, y también un recambio en sus actitudes. Incrementó el tema de la extorsión, pero bajaron otro tipo de delitos. Esta es una batalla permanente. Se mide, por supuesto, con el índice de muertes violentas, que es lo más lógico en esta guerra de medir, pero vamos avanzando paulatinamente. ¿De qué sirven estas preguntas, por ejemplo, a la consulta popular? Evidentemente, ya sin la necesidad del decreto, e incluso podríamos pensar sin la necesidad de declarar de zonas especiales de conflicto, de guerra, las cárceles, ya puede haber presencia militar permanente apoyando a la Policía Nacional. Y adicionalmente, el tema de la extradición, que ya, como lo dijo el presidente de la Corte Nacional el día de ayer, es de inmediata aplicación. Sí, claro. Es muy probable, si existe, y eso quiero dejar muy claro, el interés de otros países de que ciertos delincuentes ecuatorianos que cometieron delitos transnacionales vayan a esas cárceles. Inmediatamente podemos ya un poco empezar a alejarlos de sus organizaciones criminales, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen en este momento en cárceles que hemos adaptado de máxima seguridad para que dejen de tener comunicación. Entonces son 2 temas importantes que se empatan. Los recursos que se tienen, en este momento se derivan todo a seguridad, pero un nuevo acuerdo, capital fresco, va a servir también para pisar el acelerador de la obra pública, de la obra social, que también contribuye a solucionar estos problemas graves de inseguridad. El día de ayer veíamos con mucho asombro que la Fiscalía General del Estado sacaba un comunicado advirtiendo y alertando sobre amenazas. Se encontró un cuerpo desmembrado en maleteros, 2 bultos en realidad, y esto era relacionado con una amenaza directamente a la fiscal Diana Salazar. Quisiera saber por parte del gobierno qué acciones están tomando, si existe alguna investigación en pie. Desconozco si ya se activó una nueva investigación por los cuerpos desmembrados. Lo que sí les puedo confirmar es que la protección gubernamental de seguridad a la fiscal general es total y absoluta para que siga cumpliendo con su trabajo como tiene que hacerlo. Y es la protección que se espera dar no solo a las máximas autoridades, ojalá también con más recursos a ciertos alcaldes en zonas muy calientes, porque la semana preelectoral fue complicada no solo por el tema energético, sino también por un atentado contra alcaldes en cantones muy complicados por la minería ilegal, y eso le obliga al gobierno, al Estado, a, dentro de lo posible, dentro de los recursos que se tienen, apoyar a todos aquellos que están haciendo buen trabajo. Anderson. Viceministro, ¿cómo van a hacer con el cambio en el Ministerio de Gobierno? Entiendo que esto se anunció el mismo día de la consulta. La ministra Palencia era encargada 100% de la tarea de seguridad, se quedaba con Interior, y pasa Miquel Esencia al frente de Gobierno. ¿Ha habido ya alguna disposición, hay alguna especie de meta, hay no sé, tal vez una postura de si van a cambiar las formas? ¿Qué trae de nuevo Miquel Esencia a gobierno? A ver, primero, esta transición ha sido muy tranquila, a diferencia de lo que algunos han querido pintar, de que ha habido algún roce o algún choque por este cambio. Esto estaba ya previsto. Inició el día de ayer ya la transición entre los equipos. ¿Cómo va a funcionar el Ministerio de Gobierno desde ahora en adelante? En un nuevo momento político tiene, por ejemplo, que haber una reorganización territorial de la estructura política de gobierno, que está sobre todo relacionado con las gobernaciones, una lógica política de la gestión gubernamental que nos ha faltado. Nosotros asumimos esos errores y por eso lo que esperamos es que con la mayor celeridad vaya habiendo esta transición y hayan estos cambios que hacen falta a nivel de gobierno. Pero Miquel Esencia tiene una
un estilo de trabajo menos confrontativo, más... ¿Qué nos puedes contar de él? Sabemos muy poco del señor ministro Sensi. Sí, él además mantiene sus funciones en el CIES, entonces Sí. va a estar en una dualidad. Pero todo el equipo de gobierno, lo que hemos estado haciendo hasta ahora, tiene retos especiales, sobre todo en la Asamblea, en lo que se viene, y tendremos que seguir manejando como hemos manejado hasta ahora, apertura al diálogo, entendimiento de las posiciones diversas, ojalá lograr puntos medios, evidenciar a aquellos que se oponen al gobierno por temas meramente políticos, no por razones lógicas. Eso pasó, por ejemplo, en la ley de turismo, hubo una oposición ilógica, una ley que era altamente positiva, y así vamos a seguir, ¿no? Así vamos a seguir. La señora Romo los acusa de estar detrás, a ustedes como gobierno, del presidente personalmente, de estar detrás de que ella haya perdido su partido. Le acusan de todo al gobierno y al presidente Noboa, de las lluvias, de los desbordes de los ríos. También a veces comunicados se ven sin mucho sentido, pero en todo caso cada quien sabrá ya cómo procesa los hechos a los que se enfrenta en su día a día, ¿no? No tenemos nada que ver en temas del TCE, del CNE, y ya será un proceso de ellos que entiendo ni siquiera está concluido porque hay una fase todavía de impugnación. De impugnación, sí, de apelación. Pues ya será eso un tema de ellos, no tenemos nosotros interés en otros partidos. Lo que sí cuidamos, por supuesto, es la opción política de mantener al gobierno bien y esperar que si el presidente decide optar por una reelección, estén bien los números, esté buena la gestión para que haya un respaldo ciudadano. En la Asamblea esto no complica las cosas. Quiero decir, ustedes ya se han bronqueado con el correísmo o el correísmo se ha bronqueado con ustedes después de lo de Jorge Glass y ahora tienen la bronca con Construye. Eso es el 48% de las curules. Yo creo que hay un segundo momento político, va a estar un poco más complicada la Asamblea, Sí. no bajamos los brazos nosotros, la agenda legislativa estaba prevista para pasar las 5 leyes que pasaron, pero sin duda necesitaremos gestión política para ser garantes de los ecuatorianos en ese respaldo a las preguntas que requieren un trámite legislativo. Con aprobación ciudadana de más del 70%, sería ilógico. O sea, con la fuerza del arrastre de los votos. Claro, es distinto a una propuesta sin ese respaldo mayoritario a que un legislador le dé la espalda a una propuesta que tenga tanto respaldo popular. Pero igual, el gobierno es el garante de esa gestión política, de que esto llegue a buen puerto y esperamos que sea así. ¿El gobierno espera sentarse a conversar con el correísmo y con Construye específicamente, bajar tensiones? Las puertas siempre están abiertas para el diálogo. Si tenemos nosotros que buscar acercamientos, tenemos la humildad suficiente para hacerlo. Y si ellos están dispuestos a dialogar, lo harán. Pero también ya estamos en un año preelectoral, hay que entender eso. Sí. A los actores políticos les es muy incómodo que un posible candidato tenga un respaldo fuerte. Normalmente el último año los presidentes es ya de mero trámite porque están de salida. No es el caso del presidente Noboa. Entonces vamos a ver cuál es la dinámica legislativa. Por nuestra parte seguiremos haciendo proyecto de muchos ciudadanos, no solo de un partido, el 2025. Sí. Y lo consideraré, por supuesto. Hubo una pelea antes de las elecciones porque ADN saca a través de su bancada un comunicado diciéndole a la bancada de Construye tú eres un tal por cual porque tienes ahí a María Paula acusada de esto y de aquello y de... Bueno, pero ADN respondió un comunicado que saca primero Construye. Es verdad. El gobierno no ha atacado a nadie. Construye ataca al presidente diciendo me quieren quitar el partido porque ustedes y son además miles de unos cosas, aliados del correísmo y ni sé cuánto. Sí, ADN responde diciendo y tú eres una repartidora de hospitales y ni sé cómo. Y luego ya la cosa llega incluso a los representantes. Vi una pelea de Jonathan Parra de ADN con Ana Galarza diciéndose de todo. ¿Esa va a ser la tónica de la relación? A ver, el gobierno no nadie gratuitamente. Fue un ataque y tuvo que responder ese ataque. Es la dinámica política y legislativa natural, diría yo, un poco fea quizás porque a los ciudadanos no les importa esa pelea, pero natural en un año preelectoral y a pocos meses de inscripciones, porque las inscripciones no son en febrero, sino ya en agosto. Entonces, como dijo, vamos a ver. ¿Quién va a ser la competencia del presidente? ¿Lo tienen mapeado? A ver, este momento, su principal competencia política es el correísmo, en números. El correísmo
Y esto es importante leerlo, ¿no? No tiene Sin candidato ser fanático. todavía, sí. Sin ser fanático, porque un anticorreísta puede decir el correísmo está muerto. O un correísta puede decir el correísmo está recontra vivo para ganar. La mitad más Lo uno. cierto es que en las mediciones sostienen un respaldo del 20% del voto, el correísmo, y eso les convierte en la primera oposición política al presidente Noboa, que si las elecciones fueran el día de hoy, ganar en primera vuelta, pero somos muy cautos de cómo se llega a ¿Tiene febrero. números de intención de voto ya? Sí, superando el 40% este momento. ¿Les ha pegado la crisis de los apagones? A ver, esa es una medición que todavía tenemos que hacerla con calma. Incluso antes del tema de los apagones ya había menos respaldo a las dos preguntas que se perdieron, ¿sí? Estaban siendo aprobadas, pero no con la magnitud que eran aprobadas las demás. Con el tema de los apagones sí hubo un cambio o digamos una ratificación de que en esas dos preguntas no había la fortaleza que tenían las otras preguntas. Entonces yo creo que sí influyó un poco en la consulta, pero el presidente mantiene una buena imagen que versa del 67 al 70, a veces se baja al 65, pero generalmente ya está en esos números, mucho más asentada luego del pico que tuvo de 85% en las primeras semanas de los decretos de guerra. Tienen que presentar los proyectos de ley para implementar la consulta popular. ¿Tiene timing eso? Están listos. Ya están listos. Están listos. ¿Cuándo se van a presentar? Están revisados, yo creería que en los próximos días, ¿no? Somos respetuosos de los tiempos electorales de la consulta. Ok, pero esto es, el CNE declara oficialmente cerrada la consulta. Exactamente, exactamente. Con los datos oficiales que se concluye el proceso electoral, el gobierno presentará los proyectos que obviamente están en borrador. ¿Todos a la vez o...? Todavía no lo sé, pero no son tan complejos tampoco de estructurar, son puntuales, así que no debería tomarnos mucho tiempo. Quizás todos de golpe, por supuesto. La relación con el Partido Social Cristiano, ¿cómo está? Bien, bien. Hay diálogo entre legisladores, con el presidente de la Asamblea, que es del Partido Social Cristiano. Más allá de choques naturales y normales en política, yo creo que hay diálogo con todos, incluso con... ¿Los consideran aliados? A ver, este momento... ¿O el gobierno está solo? En un año preelectoral, nadie es realmente un aliado, porque simplemente aliados son aquellos que son del propio partido, es algo lógico. Pero posibilidad del diálogo existe con todos. Yo no cierro incluso posibilidad de diálogo con el propio correísmo, a pesar de la posición errónea que creo que presentaron en esta elección de pintarse todo no. Así que vamos a ver, ¿no? Dependerá mucho de ellos. Por nuestra parte hay madurez política, capacidad de diálogo. Si alguien ya quiere cerrar la puerta, será problema de esos. Déjame pasar a otro tema. Verónica Abad se convertía en titulares una vez que Irán atacaba suelo iraní por primera vez desde territorio iraní. ¿Pensó el gobierno en algún momento en traerla de vuelta? ¿O lo ha pensado, lo valora? Desconozco esos temas. He pasado tanto metido en la consulta que no conozco esos pormenores, pero evidentemente me imagino que está en análisis eso, ¿no? No sé. Otro tema que tampoco tiene que ver directamente contigo, pero a lo mejor tienes respuesta, la postura del Ecuador en la Corte Internacional de Justicia. Hay quienes prevén que el Ecuador debería contrademandar a México. Sí. ¿Eso va a suceder? Desconozco también qué decisión tome el Frente Judicial y Jurídico, que estará a cargo de Procuraduría y Cancillería. Sí le escuché a un abogado mexicano decir que la contrademanda ecuatoriana puede ser mucho más fuerte contra México que la que han presentado contra el Ecuador. Habrá que ver la pertinencia jurídica de eso y política sobre todo, porque la voluntad de nosotros, y lo hemos dicho públicamente, es retomar las relaciones, dejar muy claro, pero eso sí, que no se puede mal usar ni las sedes diplomáticas ni la figura del asilo. El presidente hasta le ha invitado a un ceviche al presidente de México, pero si él toma ya una posición contraria, radical y fuerte, quizás la contrademanda es una opción, pero no he escuchado eso ni lo puedo confirmar. ¿Hay crisis de gabinete hoy en el gobierno? Porque tienes el cambio en el Ministerio de Gobierno, tienes el cambio en Educación y se anuncia ya cambio en Secretaría de Comunicación. Y es más, no se descartan un par de carteras más. Es lo que conocemos como crisis de gabinete. Yo no le llamaría crisis, pero sí creo que en este segundo momento político hay que refrescar ciertos cuadros, sin que eso implique que se rompe el equipo, porque el equipo está muy bien. Pero sí es bueno cambiar de jugadores por lo que se viene. ¿Y qué es lo que se viene? Primero, una relación política un poco más compleja, a pocos meses ya de un proceso electoral.
Pero también lo que nosotros siempre estuvimos buscando era un momento económico, no diría un boom todavía, pero un buen momento económico que no lo hemos sentido hasta ahora ni en el gobierno anterior. ¿Y a qué me refiero específicamente con esto? La meta siempre fue bordear los 1000 puntos del mes de abril. Sí. Estamos acercándonos a esa meta. El número ideal en una economía con la ecuatoriana es 800 puntos. ¿Eso qué significa? Confianza, posibilidad de que vengan capitales al país. Pero la suscripción del Fondo Monetario con todos los esfuerzos políticos que se han hecho y que pasa también eso por el tema del IVA, es un esfuerzo muy duro de los ecuatorianos que yo creo que va a tener frutos especialmente con esta posibilidad de 3.000 millones de dólares, 4.000 millones, que todavía no estoy claro si vienen este mismo año todo o es una parte este año, pero lo cierto es que eso en la economía ecuatoriana, oxigenando la cadena de pagos rota, va a ser de mucha importancia. ¿Y para qué necesitas tú refrescar ciertas carteras? Para lo que se viene, que es gestión. Si ya vienen recursos, todos aquellos proyectos que están en carpeta se pueden ya empezar a ejecutar, y me refiero específicamente a mucha obra social y a mucha obra de infraestructura física, que es lo que mueve la economía y le hace falta al país. El sabotaje en el sector eléctrico, ¿mantienen esa tesis? ¿Renunciaron a esa tesis? ¿Se confirmó? ¿Se descartó? No en la investigación fiscal, que es otra cosa. En lo que han ido encontrando. Se presentó la denuncia, apenas se tuvo noticias de que algo así pudo haber pasado. Eso deberá continuar. Pero lo que está haciendo el nuevo ministro encargado, y creo que en eso ha sido muy claro, primero ha refrescado también los altos mandos del ministerio. Entiendo que eso va a ir también a las empresas públicas sensibles en este tema. No ha querido él, y eso me gustó de su video, entrar necesariamente a pintar de cucos o enemigos, sino a decir esto tengo que hacer y esto vamos a hacer. Pero lo que sí se ha evidenciado, sin que esto signifique necesariamente sabotaje, es una completa inacción y falta de concreción en la suscripción de nuevos contratos que estaban listos para la generación de megavatios y otras cosas. Es decir, a veces la omisión o a veces el no hacer es tan grave incluso como conspirar o sabotear algo, ¿no? Entonces yo sí dejaría la investigación en curso en la Fiscalía, no sé, además de reservada, no sé en qué esté. Pero lo otro sí, hay que pisar también el acelerador, cambiar gente. Hay muchos técnicos serios, profesionales, no necesariamente políticos, que han sido inexplicablemente sacados de muchas instituciones. Se están retomando aquellos buenos perfiles para que haya gestión. Finalmente, movimientos sociales volvieron a tener participación activa en la consulta. De hecho, fueron quienes más respaldaron. Habló de los ambientalistas y de las causas de derechos humanos, de los indigenistas, en fin, a movimientos sociales en general. Déjame dividirlos en dos. Por un lado, los ambientalistas se sienten traicionados por el gobierno. El presidente de la República hizo campaña en favor de parar las operaciones del Yasuní, y una vez que le toca asumir el gobierno dice, la verdad es que no es así de sencillo como yo pensaba. El ambientalismo se siente traicionado. ¿Hay vasos rotos con el ambientalismo? Yo ahí diferenciaría quiénes son los líderes de las organizaciones sociales, porque hay personas que lideran una ONG y no representan ni al grupo de ONGs ni al grupo de organizaciones sociales. Evidentemente hay contradictores más públicos, más mediáticos, pero nuestra relación con las organizaciones sociales ha sido tan buena al punto de que tú no has visto una sola manifestación o levantamiento. No, pero estaba previsto esto para enero y no lo han podido hacer precisamente por el trabajo que empezamos a hacer desde el primer día. Yo no diría que están rotos los puentes con absolutamente nadie. Es como decir que porque el señor Issa se opuso a las 11 preguntas y perdió en esa oposición, el movimiento indígena está en contra, cuando nuestra lectura es completamente contraria. Esa es la segunda pregunta. ¿Hay posibilidades de que Issa vaya a la calle? Él siempre tuvo previsto estar en la calle, porque en los cálculos de muchas personas, y el presidente a veces lo dijo y lo tomaron por alto cuando dijo que había un intento de golpe de Estado entre el mes de enero y febrero de este año. Sí. Muchos dijeron con qué pruebas y todo. Estuvo tan previsto que fue desarticulado justamente con la gestión de gobierno. Así que la posibilidad de salir a las calles yo no descarto, y menos aún a meses del nuevo proceso electoral. Inventarán cualquier pretexto. Pero por eso también nuestro trabajo político es separar aquellos intereses partidistas y electoreros de ciertos líderes que se hacen ver como que fueran líderes indígenas o sociales de la realidad de esos pueblos, entrar con gestión a esos pueblos y decirles la respuesta no está ni en el caos, ni en la paralización, o pero aún en la quema
de cosas. Así que no descarto, lo tendrán en agenda sin duda alguna, pero tendrán una respuesta de gobierno. Esteban Torres, viceministro. Muchas gracias por haber estado aquí. Escucharon ustedes el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, doña Mónica.